Dios les bendiga. Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More. En esta ocasión presentándoles las clases de enfoque para maestros del leccionario pentecostal y también para invitarlos al evento que se efectuará el viernes 5 de agosto de 11 de la mañana a 1 de la tarde, donde estará la autora Christine Müller filmando su nuevo libro, En la oscuridad resplandecerás. Este libro es un devocional para personas que están en dificultades emocionales y le brinda herramientas para superarlas. Exhortamos a nuestra comunidad a participar del evento. Para adquirir el libro, el enlace está en la descripción de este video. Recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en victoria. Dios les bendiga, hermanos. El hermano Eliud Espinosa Díaz con la clase de enfoque para la lección número 4 del leccionario Camino al Discipulado. Es el que utiliza nuestra iglesia. Seguimos con el tema de unidad, la provisión divina en tiempos de adversidad. El tema de esta clase es: Dios frustra el intento de exterminio contra su pueblo. Y utiliza el libro de Esther. Wow, esto es una clase que si me extiendo un poquito me excusan, porque es que se nos ha presentado una clase de un libro completo. Y tendríamos que entonces los maestros extraer la enseñanza y la aplicación que nos trae el libro. Porque la lección nos presenta un recuento histórico de la salvación que Dios propició a favor de los judíos que estaban residiendo en las ciudades que componían el imperio persa. Estaban siendo perseguidos en ese lugar por envidia y por odio. Y al hablar de Persia hoy día, pues podemos ver esa área, el territorio donde está Irán y parte de los pueblos palestinos. En aquel momento el imperio tenía su sede en Susa, pero alcanzaba todas las ciudades bajo su dominio. Y sobre esto sería bueno señalar, sobre el libro de Esther. El libro no menciona a Dios, aunque está presente. Son judíos en diáspora posteriores a Nehemías, aunque siguen siendo pueblo de Dios. Son representativos de la tribu de Judá en su mayoría, pues esa es la tribu en cautiverio que llega con Nabucodonosor a Babilonia, y muchos se quedaron por allá después que Nehemías y Esdras subieron. Y otro dato aquí es que aparece Purim, que es una fiesta conmemorativa del suceso que narra Esther. No tiene nada que ver con las fiestas ordenadas por Dios. Buscando información, hoy día lo celebran como un carnaval y un sinnúmero de actividades que hacen los judíos. Y a nosotros, la comunidad creyente, conforme a la Biblia, pues conocemos la historia de Esther, la reina Esther. También la acción que Mardoqueo hizo para salvar al rey de una conspiración en su contra, y de cómo Dios lo ayudó y utilizó esto para que obtuviera un puesto de alta jerarquía en el reino. Se conoce también la acción malintencionada de Amán, su plan para acabar con Mardoqueo y los judíos, y que terminó siendo colgado en su propia horca. Nos preguntamos, ¿por qué este tipo de escrito o libro novelesco figura como parte del canon bíblico? ¿Y cuál es su enseñanza o aportación? Y a veces no le encontramos respuestas a esas preguntas y decidimos presentar una clase en una narración de hechos que sobresalen en el libro. Pero, dando por hecho ese conocimiento de la narrativa que tenemos del libro, respondamos en este enfoque a algunas de esas preguntas que se nos presentan.
¿A qué se debe que a través de la historia Dios estuvo frustrando los intentos de exterminio a los descendientes de Set? Y esa es una de las enseñanzas que se desprende de este libro sagrado. El pecado cometido en el huerto, cuando Dios hace el juicio, determina una finalidad funesta y sin amparo divino para el hombre y para Satanás, a Dios. Dios ofrece una solución a esta situación en el mismo Edén, cuando sentenció a Satanás, tipificado y personalizado en la serpiente. Le dijo que había una oportunidad de salvación para el hombre y una sentencia de muerte para Satanás. Así que hay una promesa de esperanza general para la humanidad mediante un Salvador postrero, Cristo. Y Satanás es sentenciado para castigo y exterminio, también futuro. Génesis 3:15. El enemigo espiritual del hombre, conocedor de esta sentencia y de la veracidad de ella y el cumplimiento que ella encierra, desde ese mismo momento entonces ha tratado de estorbar, interrumpir, eliminar y librarse del castigo, pero no podrá. La promesa fue confirmada a Abraham en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. También David recibió confirmación de esa promesa referente a su descendencia real, que incluía también la redención humana. Lo puede cotejar 1 Samuel 7:16. Esta promesa implica: de tu simiente saldrá el Mesías, el que va a pisotearle la cabeza al enemigo. Y el interés del enemigo es que la sentencia contra él no se cumpla, y por eso es que su intención es destruir a los portadores de la promesa. Si saca a los judíos del panorama, habrá demostrado que su poder sobrepasa el divino. Intentó todo a su alcance y no lo logró ni lo logrará. Mire la estrategia del enemigo o su proceder. Utilizó a Caín para asesinar a Abel en el principio. Abel disfrutaba del favor divino. Dios intervino y sustituyó a Abel por su hermano Set. Génesis 4:25 al 26. Es la descendencia de Set la que comienza a invocar el nombre de Jehová. Eso no le gustó al enemigo y arreció la persecución. Así que, a través de la historia, en oposición al plan divino, la Biblia registra variados sucesos tales como muerte, calumnia, traición y otros más. Desde Abraham, la esterilidad amenazaba la promesa. La esposa de Abraham fue estéril y Satanás intervino aprovechando la criada, pero no logró éxito. La esposa de Isaac fue estéril, Génesis 25:21. Dios lo resolvió. Si la Virgen no concibe, no hay hijo de la promesa. Aunque estaba profetizado que el mayor serviría al menor, eso fue causa de rencilla entre Esaú y Jacob, amalecitas e Israel. Hubo esterilidad en Raquel, mujer de Jacob, y el enemigo corrompió los 3 primeros hijos de Lea. Judá es el 4º hijo. Génesis 49, versículos 8 y 10. Así que la Biblia sigue registrando intentos de cortar simiente en el caso de Er y Onán, hijos de Judá, y la viuda Tamar. Génesis 38. El cautiverio en Egipto y la matanza de los niños. Todo eso revela
un propósito maligno encaminado a que no apareciera Cristo. El libro de Esther es una narrativa de otro intento de exterminio y de cómo Dios libró su pueblo de la desaparición. La conducta desviada del pueblo y sus continuas desobediencias son también demostrativos del incesante asedio del maligno. Satanás fracasa en su intento. No pudo evitar que Israel viera al Mesías y la humanidad a su Salvador. Dios siempre frustra y frustrará el intento enemigo contra su pueblo y hoy contra la iglesia. El libro de Esther muestra de forma implícita el hecho de que si desaparece el pueblo de la promesa, no llega el Salvador y el hombre vivirá en pecado para siempre. Otra pregunta que surge es, ¿cómo aplica esto a la iglesia? La iglesia es ahora la portadora, es ahora el pueblo de Dios, mejor conocido como pueblo de Cristo. Y si la iglesia desaparece, si se hace insípida, queda sin eficacia el sacrificio de la cruz. Por eso, que al llegar el nacimiento del Mesías, el enemigo sigue la lucha y sigue intentando destruirlo con el decreto de Herodes de matar los niños. Mateo capítulo 2. A través de toda la historia, el intento del enemigo de que la sentencia de Génesis 3:15 no se cumpla. Usó la tentación en el desierto para Jesús, Lucas 4. Fue rechazado por su pueblo, Juan 1:11. Y por último, la solicitud en la cruz que le hace el ladrón: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros, Lucas 23:39. No importando o no empece todo el esfuerzo que hizo el enemigo y que hace el enemigo en contra de Dios y de su pueblo, nunca va a lograr su propósito. La promesa fue para los judíos: la Virgen concebirá. Isaías 7:14. Y yo me pregunté por mucho tiempo, no de ahora, mucho tiempo atrás, ¿por qué se registran dos generaciones diferentes, o dos genealogías, diferentes de Cristo en los evangelios? Y encontré la respuesta en la Biblia. Es para eliminar la posibilidad de que se negara a Cristo como descendiente de Judá por no ser José su padre biológico. Entonces, Mateo presenta la genealogía de Cristo por la línea de David hasta José, y Lucas la presenta por la línea de David hasta María. Es que existen dos escuelas de pensamiento que ofrecen ello. La primera establece que ambos escritos ofrecen la descendencia genealógica de Cristo según el linaje de David hasta llegar a José. La segunda establece que Mateo presenta la genealogía de Cristo por la línea de David hasta José y Lucas la presenta por la línea de David hasta María. Yo me identifico más con la segunda. Vamos a intentar explicar la situación. La Virgen concebirá es un dato demasiado contundente, dado que para ese tiempo, en virginidad, fuera de matrimonio, un embarazo era castigado con muerte. Aquí, lo que nos indica el texto es que la seleccionada concebiría en virginidad, que no habría contacto con varón y que sería un milagro divino. De esa forma, entonces, Cristo no va a ser engendrado o engendro humano por vía de varón, sino que, como le dijo el ángel a María y a José en Mateo 1, 18, 25 y Lucas 1, 26, 38, el Espíritu Santo se encargaría de llenar el vientre de María y sería llamado Hijo del Altísimo. Bajo los términos civiles, entonces Cristo es descendiente de la tribu de Judá y proveniente del linaje de David, porque tanto José
como María, son miembros o descendientes de esa tribu. En aquel tiempo, las mujeres no tenían personalidad jurídica, al extremo de que no podían reclamar heredad sin la presencia de un varón. Ese es el caso de Noemí y Ruth, y hubo otros casos en la Biblia registrados. Ahora bien, la promesa se le hizo a Abraham en términos generales para todas las familias, y se le confirma a David, otorgándole un privilegio especial a su reinado, y cumplida como Dios la estableció en Génesis 3:15, a través de la mujer, para que el nacido salvara al mundo. Fue de la simiente de la mujer. Entonces, ¿qué con la dinastía de David? Lea bien. La sucesión del trono terrenal de David se corta en Joacim y la cautividad babilónica por causa del pecado. Y vea sobre ello Jeremías 22, versículos 24 y 30. También este Joacim es conocido como Jeconías en 1 Crónicas 3:16. Es por eso que difiere el escrito entre Mateo y Lucas. Mateo escribe para los judíos y le presenta la genealogía de Jesús por José como descendiente directo al trono de David en la simiente de Joacim, confirmándole a los judíos el cumplimiento de la promesa especial David. A este rey, Joacim, lo que se le predice es que ninguno de su simiente prosperaría ocupando el trono de David. Joacim, Jeconías, como lo querramos llamar, fue el último rey de Judá. Posterior a la cautividad, Israel no tuvo más reyes. Entonces, por la genealogía registrada, se sabían los descendientes de las familias en Israel. Por eso el censo de ir a Belén. Lucas escribió para los gentiles y entonces usa la revelación especial o general, de Génesis 3:15 y de Génesis 12:3. Eso es hacia la humanidad, por la simiente de la mujer. Presenta la genealogía de Cristo, descendiente directo de David, por medio de otro de sus hijos, Natán. Mateo 1:6 dice que David engendró a Salomón, el que lo sustituyó en el trono. Lucas 3:31 al 32 dice que David engendró otro hijo de nombre Natán. Ese no subió al trono, aunque tenía derecho también, y es de la línea de Natán que viene María, y por ello Cristo según la promesa. Si nuestro Señor biológicamente hubiera sido hijo de José, que descendía de Jeconías, en vista de la maldición, él nunca podría reinar en poder y justicia. Pero por la promesa general, él vino a través del linaje de María como hijo adoptivo de José. Entonces la maldición sobre la simiente de Jeconías no le afectaba. La declaración de Jeremías 22:30 no significa que Jeconías, Joacim, no tendría hijos, porque usted encuentra en 1 Crónicas 3:17 al 18 que se mencionan algunos, y sobre ello vea también Mateo 1:12. Por juicio divino, este rey sería privado de descendencia para el trono. Ningún descendiente físico suyo podría ocupar la lista de los reyes de Judá. Y consecuentemente, si nuestro Señor Jesucristo, que va a ocupar el trono de David, Lucas 1:32 al 33, hubiera sido engendrado por el esposo de María, José, quien era del linaje de Jeconías, repito, Mateo 1:12 y 16, se hubiera contradicho esta profecía. El derecho que Cristo tenía al trono por dinastía davídica llegó de Joaquín a través de su padre de crianza José, que es descendiente de Jeconías. La descendencia física de Jesús a partir de David se cumple por medio de la profecía a la Virgen, en este caso María,
cuya genealogía llega a David a través de Natán, otro hijo de David, y no a través de Salomón. Vea Lucas 3:31 y Mateo 1:6 y 7. Y esta información, mucha de ella la tomé de la Biblia anotada por Scofield. Es por eso que Lucas, al comenzar su narración en capítulo 3, versículo 23, no expresa abiertamente que Jesús era hijo de José o de José. Claramente dice que se creía que era hijo de José. También Mateo lo aclara en el versículo 16 del capítulo 1. Al decir José era marido de María, de la cual nació Jesús, no quiere decir que José engendró a Jesús. Esto es así para que se cumpla la promesa redentora de Dios en Génesis 3:15 sobre la simiente de la mujer, y para que se cumpla la promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3 para bendición a todas las familias de la tierra. Se desprende entonces de todo esto una intervención de Dios frustrando el intento satánico de interrumpir el cumplimiento de la promesa divina. Y eso frustra a Satanás también y hace que el odio satánico se desate como un rencor fuerte hacia los receptores de la promesa. Y eso es lo que subyace en el libro de Esther. Ese es el panorama que nos expone Esther. Podemos entender entonces por qué los judíos han sido y son blancos de todo el odio satánico. Ese odio demostrado por la masa no creyente es también dirigido a la iglesia por ser ella ahora la portadora de la promesa de redención y del evangelio de la salvación. Posterior a Cristo, la nación judía ha enfrentado muchas persecuciones. El más que se ha expresado y el más contundente ha sido lo que se llamó el Holocausto, donde fueron eliminados 6 millones de judíos, y también las discrepancias por las guerras en los países palestinos que son vecinos de Israel contra Israel. El enemigo después de Cristo sigue perturbando tanto a Israel como a la iglesia, porque si los destruye, entonces él va a presentarse como que él es el poderoso y no el Cristo que la iglesia y los judíos han presentado. Desde el martirio de los apóstoles y de los discípulos de Cristo, la iglesia ha enfrentado variadas situaciones de persecución y de muerte, y lo que no es ajeno a las circunstancias actuales. Por encima de todo, se persigue tanto a Israel como a la iglesia. Si usted busca las naciones, la gran mayoría todas en contra de Israel. Si usted busca el mundo entero, en contra del pronunciamiento de la iglesia. Tanto el Israel actual como la iglesia contemporánea siguen siendo frente de ese ataque del enemigo. Uno, porque espera al Mesías prometido, y la otra, por proclamar que el Mesías prometido ya vino. Ahora, el cuidado y la protección divina siempre han estado presentes, y a ambos grupos Dios le ha manifestado su protección, su cuidado y la solución a las circunstancias. El punto más sobresaliente en el libro de Esther es la forma o método que usaron los judíos para enfrentar el problema, de forma que el socorro divino apareciera. Ante la situación que se le presentó, el pueblo luchó en ayuno. Yo asumo que también oraron, porque no lo dice. La intervención divina no tardó en llegar. Ahora bien, ¿cómo debe enfrentar la iglesia sus batallas? ¿Con la misma conducta social y métodos de los no creyentes? La respuesta la conseguimos en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La iglesia tiene que creer, vivir y practicar eso. Y esas son las mismas armas que utilizó el pueblo judío, pues son las que mueven a Dios en misericordia para frustrar los ataques del enemigo. El odio que se proyecta hacia la iglesia es influencia del enemigo espiritual para cegar el entendimiento de los indoctos, de forma que no vean la verdad y se arrepientan. La iglesia no debe desmayar, sino que la iglesia debe seguir adelante usando las armas espirituales, el ayuno, la oración, la proclamación del evangelio para destruir los planes del enemigo. El sacrificio y la lucha tenaz de los judíos con sus vecinos mantuvo viva la esperanza de redención universal que es Cristo, para ellos el Mesías. Esa esperanza ha llegado a la iglesia y la cruz de Cristo es nuestra victoria y cumplimiento de esa promesa. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe. Si Cristo nos resucitó, no tendríamos en qué creer. Si Dios no libera al pueblo judío de todos los ataques que el diablo le dio, no tuviéramos al Cristo que vino por vía de los judíos, y entonces no tuviéramos tampoco en qué creer. La resurrección de Cristo fue y sigue siendo real. El acto de la cruz frustró por completo cualquier intención de nuestro enemigo espiritual. Así que esperamos el cumplimiento de dos cosas. La semana pendiente de Daniel, donde los judíos reconocerán su error y se arrepentirán de haber despreciado al Mesías. Y para la iglesia, el levantamiento de la iglesia para ocupar las moradas celestiales descritas por Cristo en el capítulo 14 de Juan. A los que luchan contra la iglesia les decimos: ni aún el infierno vencerá a la iglesia de Jesucristo. Mateo 16, 18. Les decimos también: llegará un día ardiente como un horno, en el cual todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Malaquías 4:1. Su pecado les alcanzará para perdición. Y esa fue la experiencia de Amán y su familia, según el pasaje bíblico que hemos considerado. Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. La narrativa de los hechos sucedidos en el libro, ustedes la conocen. Quise traerles una explicación y aplicación contemporánea. Esperamos sus reacciones, sus respuestas y sus preguntas. Dios les bendiga mucho.